Star Wars. Velo de traiciones. Escrito por James Luceno. Capítulo 8. Neimoidia era un mundo pequeño y húmedo desdeñado por un sol en decadencia, uno de esos lugares que todo el mundo procura evitar, neimoidianos incluidos. En vez de aprovechar su relativa cercanía al autosuficiente núcleo y al industrializado Quad, Neimoidia siempre había sido víctima de su localización, siendo ignorado una y otra vez por la hermandad de los mundos del núcleo. Y todos esos años de marginación habían marcado a la sociedad neimoidiana. Ese desdén había hecho que la especie del planeta se convenciera de que el progreso solo llegaba a quienes demostraban ser no solo capaces, sino depredadores. Que para llegar a la cima de la cadena alimenticia había que trepar sobre los cadáveres de los más débiles. Y que una vez se alcanzaba ese objetivo, solo se podía mantener uno en la cima apoderándose de todos los recursos disponibles e impidiendo que los demás pudieran acceder a ellos. Estos dogmas eran lo que se solía ofrecer a modo de explicación del cómo y el por qué los neimoidianos habían llegado tan rápidamente a controlar la Federación de Comercio, empresa conocida por su ausencia de sensibilidad. Los individuos más capaces de la raza neimoidiana solían abandonar el planeta natal a muy pronta edad para buscarse la vida como comerciantes ambulantes a bordo de las naves de la Federación. Debido a esto, Neimoidia estaba escasamente poblada y solo por los miembros más débiles de la especie, que se dedicaban a cuidar las vastas colmenas insectoides del planeta, las granjas de hongos y los criaderos de escarabajos. El virrey Nugunrai compartía con sus compañeros autoexiliados un peculiar desagrado por su mundo natal. Pero las circunstancias habían requerido que se reuniera con los miembros de su círculo interno en un lugar donde pudieran estar a salvo de los ojos inquisitivos de Coruscant. Y en ese aspecto, el mejor santuario posible era Neimoidia. El problema inherente a regresar al hogar consistía en que uno no podía evitar rememorar, aunque solo fuera a cierto nivel de memoria celular, los 7 años de formación que pasaban todos los neimoidianos siendo una pequeña, pálida y temblorosa larva, compitiendo con las demás larvas por sobrevivir y madurar para convertirse en adultos de ojos rojos y labios de pez, carentes de nariz y decididamente desconfiados. Los adultos como Gunrai, que envolvían su cuerpo en las mejores vestiduras que podían comprar con créditos, rara vez, por no decir nunca, miraban atrás. El virrey se dejó llevar por una momentánea reflexión sobre estas cuestiones mientras la mecanosilla le llevaba hasta el lugar de reunión, atravesando cavernosos salones de piedra finamente tallada a imagen de las primeras colmenas, pasando junto a una fila tras otra de androides de protocolo situados a ambos lados en posición de firmes. Su destino final era una gruta oscura y húmeda, antítesis de los brillantes puentes de mando de los cargueros de la Federación. En el lugar había varios ejemplares de flora exótica abandonados a sus propios medios para que obtuvieran del sofocante aire toda la humedad que pudieran conseguir. Las curvadas paredes estaban adornadas con los emblemas gemelos de la compasión y el poder, la llama esférica y el garai, el pez acorazado que simbolizaba la obediencia y la dedicación al liderazgo inteligente. Allí le esperaban los principales consejeros de Gunrai. El virrey diputado Admonchar y el consejero legal Rimea Ako. Los dos llevaban un tocado negro adecuado a su posición. El de Monchar era una corona de triple cresta, similar a la de Gunrai pero más pequeña, y el de Haako una capucha muy elaborada, con 2 cuernos delanteros y una parte trasera alta y redondeada. Ambos consejeros hicieron un gesto de deferencia a Gunrai apenas la mecanosilla se inclinó para que éste pudiera tocar el suelo. Bienvenido, virrey, dijo Haako, caminando encorvado y cojeando hasta él, con el brazo izquierdo doblado sobre el costado. Esperamos que no haya venido en vano. Era un neimoidiano de mejillas huecas y surcadas de arrugas en un rostro de profundas arrugas, con bolsas bajo los ojos y piel moteada por toda la barbilla y el delgado cuello. Gunrai hizo un gesto brusco para callarlo. Dijo que vendría. Eso basta para mí. Para usted, murmuró Monchar. Gunrai miró irritado a su diputado. Todo ha sucedido tal y como él prometió que sucedería. Los mercenarios de Kol nos atacaron y destruyeron el Ganancias. ¿Y ese es motivo para alegrarse? Preguntó Haako, agitando su prominente caja torácica. Este plan le ha costado a la Federación de Comercio un carguero de clase I y millones en aurodium. Las membranas nictilantes de Gunrai traicionaron su aparente calma. Parpadeó repetidamente, antes de recuperar la compostura. Una nave y un tesoro. Esas pérdidas serán insignificantes si nuestro benefactor es realmente quien dice ser. Haako alzó una espasmódica mano. Si de verdad lo es, será algo a temer, no algo de lo que alegrarse. Y, en cualquier caso, ¿cómo estar seguros de ello? ¿Qué evidencia nos ha dado, virrey?
Ha contactado con usted salido del éter, solo mediante holograma. Podría decir que es cualquiera. Gunray movió la sobresaliente mandíbula. ¿Quién sería tan estúpido como para hacer una afirmación así sin poder probarla? Tomó un holoproyector portátil y lo depositó sobre una mesa. La primera vez que el oscuro señor de los Sith contactó con él meses atrás, parecía saberlo todo sobre Gunray y su ascenso al poder. Que Gunray había testificado ante la Federación de Comercio contra Pulsar Supertanker, compañía que en aquella época tenía participaciones en el conglomerado, acusándola de ignorancia maliciosa ante los beneficios y de donaciones caritativas carentes de cualquier beneficio discernible. De hecho, parecía ser que fue precisamente su testimonio junto con otras declaraciones similares realizadas en otros momentos lo que había llamado la atención de Darth Sidious. En aquellos momentos, se había mostrado tan escéptico como en ese momento lo estaban sus consejeros, pese a todas las muestras de su vasta influencia y dominio que les había proporcionado Sidious. Este había actuado en secreto para que varios planetas con recursos clave se unieran a la Federación de Comercio como signatarios, renunciando a su representación en el Senado de la República a cambio de lucrativas oportunidades comerciales y, a ser posible, de protección contra posibles traficantes y piratas. Y, en cada caso, se las había arreglado para que todo pareciera ser obra de Gunray, contribuyendo de este modo a consolidar su creciente autoridad y garantizando así su nombramiento como miembro de la directiva. Pero Gunray no habría sabido decir si la influencia de Sidious era achacable o no a los poderes Sith, y le daba igual, dado lo poco que sabía de los Sith, una antigua orden, puede que legendaria, de magos negros que llevaba 1000 años ausente de la galaxia. Algunos se referían a los Sith como el lado oscuro de los Jedi. Otros afirmaban que habían sido los Jedi quienes acabaron con el reino de los Sith, tras una guerra en la que se enfrentaron la luz y la oscuridad. Y había quien afirmaba que los Sith se habían matado unos a otros en su búsqueda de poder. Gunray no sabía cuál de todas esas cosas era cierta y esperaba que siguiera siendo así. Miró fijamente al holoproyector, se acercaba el momento concertado. Apenas había acabado ese pensamiento, del aparato se alzó la cabeza y los hombros de una aparición, envuelta en una capa cuya capucha le tapaba los ojos, revelando solo una barbilla profundamente hendida y un rostro con papada y bastantes años. Un intrincado broche le cerraba la capa a la altura del cuello. Cuando la figura habló, su voz era como una carraspera prolongada. Virrey, veo que ha reunido a sus esbirros como le pedí, empezó a decir Darth Sidious. Gunray sabía que la palabra esbirros no sería bien recibida por Moncharia Ako. Aunque podía hacer poco al respecto, pensó que lo mejor sería intentar rectificar la situación. Mis consejeros, Lord Sidious. El rostro encapuchado se mantuvo impasible. Sus consejeros, por supuesto, dijo, e hizo una pausa, como si sondeara la incalculable distancia que los separaba. Percibo cierto recelo en el ambiente. ¿No le ha complacido el resultado de nuestro plan? No, en absoluto, Lord Sidious, tartamudeó Gunray, mirando a continuación a sus consejeros. Es que la pérdida del carguero y de los lingotes de Aurodium es motivo de preocupación para algunos. Los demás carecen de su visión para los objetivos a largo plazo, Virrey, repuso Sidious con una nota de desdén. Quizá debamos familiarizarlos con nuestro intento de despertar simpatías por la Federación de Comercio dentro del Senado. Por eso informamos a los militantes del Frente de la Nebulosa de la existencia de un cargamento de Aurodium. La pérdida de los lingotes solo beneficiará a nuestra causa. Pronto tendréis a políticos y burócratas comiendo de vuestra mano, consiguiendo así la Federación el ejército de androides que necesita. Bactoid, Ingeniería Saorcha y los coricoides esperan una señal para satisfacer vuestros pedidos. Gunray empezó a inquietarse. ¿Ejército, Lord Sidious? Las riquezas del borde exterior esperan a quien tenga el valor de apoderarse de ellas. Pero, Lord Sidious, quizá no sea el momento adecuado para iniciar esas acciones, ¿que no es el adecuado? Es vuestro destino. ¿Quién se atreverá a cuestionar la autoridad de Neimoidia para controlar las rutas espaciales cuando os respalde todo un ejército de androides? Daremos la bienvenida a poder defendernos contra piratas y agitadores, se arriesgó a decir Ranja Ako. Pero no deseamos violar los términos de nuestro tratado comercial con la República. No cuando el precio para conseguir un ejército de androides es que se cobren impuestos por las zonas de libre comercio. Así que estáis al tanto de las intenciones del canciller Valorum, dijo el Sith. Solo que está dispuesto a apoyar plenamente esa propuesta, repuso Gunray. Sidious asintió. Virrey, puede estar seguro de que Valorum es nuestro principal aliado en el Senado. ¿Lord Sidious tiene influencias en el Senado? Preguntó Jaco con cuidado.
Pero este era demasiado astuto para morder el anzuelo. Acabaréis viendo que hay muchos dispuestos a hacer mi voluntad. ¿Comprenden, como acabaréis comprendiendo vosotros, que la mejor manera de servirse a sí mismos es sirviéndome a mí? Jaco y Momchar intercambiaron una mirada rápida. Los demás miembros de la directiva de la Federación de Comercio no estarán dispuestos a invertir unos beneficios conseguidos con mucho esfuerzo en comprar androides, dijo Momchar. De hecho, consideran que los neimoidianos somos innecesariamente recelosos. Soy muy consciente de la opinión de sus socios, Chirrut y Sirius. Le recuerdo que los amigos imprudentes no son mejores que los enemigos. Aún así, se opondrán a ese arreglo. Entonces habrá que buscar la manera de convencerlos. No quisiera parecer ingrato, Lord Sidious, se disculpó Gunray, pero es que no sabemos quién es usted realmente, ni lo que es capaz de proporcionarnos. Podría ser un poderoso Jedi que busca tendernos una trampa. Un Jedi. Ahora se burla de mí. Pero verá que soy generoso. En cuanto a su preocupación por mi identidad, mi herencia más bien, digamos que mis actos hablarán por mí. Los neimoidianos intercambiaron una mirada de perplejidad. ¿Y qué pasa con los Jedi?, preguntó Jaco. No se cruzarán de brazos. Los Jedi solo harán lo que les pida el Senado. Estáis muy equivocados si pensáis que pondrán en peligro su posición en Coruscant y desafiarán a la Federación de Comercio sin la aprobación del Senado. Gunray miró significativamente a sus consejeros antes de replicar. Nos ponemos en sus manos, Lord Sidious. Sidious casi sonrió. Pensé que vería las cosas a mi modo, virrey. Sé que no me fallará en el futuro. La aparición se desvaneció con la misma brusquedad con que había llegado, dejando a los tres neimoidiano para meditar sobre la naturaleza de la sombría alianza que acababan de realizar.